Déjame contarte algo que nunca pensé que me pasaría a mí, porque siempre fui esa mujer que tenía todo bajo control, la que todos admiraban por su matrimonio perfecto, la que sonreía en cada foto familiar. Pero todo eso era una mentira, y todo explotó la noche del aniversario de mis suegros. Pero antes de llegar a esa noche, necesitas entender cómo llegué hasta allí. Necesitas conocer quién era yo antes de convertirme en la mujer que todos creían conocer. Necesitas entender cada pequeña grieta que se fue formando en mi vida hasta que todo se derrumbó. Mi nombre es Sofía, tengo 32 años y soy arquitecta. O al menos, eso es lo que dice mi título universitario colgado en la pared de mi antigua oficina. Porque la verdad es que hace 3 años que no diseño nada más complejo que la lista de compras del supermercado. ¿Sabes por qué? Por Ricardo, mi esposo, el hombre que juró amarme en las buenas y en las malas, el que prometió apoyar mis sueños, el que al principio me miraba como si yo fuera la única mujer en el mundo. Conocí a Ricardo cuando tenía 25 años. Yo acababa de graduarme con honores de la universidad, llena de sueños y ambiciones. Había conseguido una pasantía en el estudio de arquitectura más prestigioso de la ciudad, trabajando con arquitectos reconocidos internacionalmente. Mi futuro brillaba con una intensidad que me hacía levantarme cada mañana emocionada por ir a trabajar. Ricardo apareció en mi vida como un huracán. Alto, guapo, exitoso. Trabajaba en una importante empresa de marketing y siempre vestía trajes impecables. Nos conocimos en un evento de networking, de esos aburridos donde todos hablan de negocios mientras beben vino barato. Pero él fue diferente. Se acercó a mí y me preguntó sobre mis proyectos, sobre mis diseños, sobre mis sueños. Me escuchó de verdad, o al menos eso creí. Los primeros 6 meses fueron de ensueño. Ricardo era el novio perfecto. Me llevaba flores al trabajo, me escribía mensajes románticos a media tarde, planeaba escapadas de fin de semana a lugares hermosos. Me presentó a sus padres después de solo 2 meses, algo que según él, nunca había hecho con ninguna novia anterior. Yo me sentía especial, elegida, amada. Me propuso matrimonio al año de estar juntos. Fue una propuesta espectacular, en un restaurante elegante, con un anillo de diamantes que debió costarle varios meses de salario. Todos nuestros amigos y familiares estaban ahí, aplaudiendo cuando dije que sí. ¿Cómo iba a decir que no? Todo era perfecto. Él era perfecto. Nosotros éramos perfectos. La boda fue exactamente como yo la había soñado. Bueno, casi. Ricardo tenía opiniones muy fuertes sobre cada detalle. El lugar, la decoración, la música, incluso mi vestido. Es que quiero que todo sea perfecto para ti, amor. Me decía cada vez que cambiaba algo que yo había elegido. Y yo, enamorada y ciega, pensaba que era dulce que se involucrara tanto. Debía haber visto las señales. Estaban ahí, claras como el día, pero yo las ignoré. Como cuando me sugirió que no invitaran a algunas de mis amigas porque no encajaban con el estilo de la boda. O cuando se molestó porque mi vestido tenía un escote que según él era demasiado provocativo para una novia. O cuando insistió en que nuestra luna de miel fuera a donde él quería, no a Grecia como yo había soñado toda mi vida, sino a un resort todo incluido en el Caribe, donde no había nada de la cultura y arquitectura que yo anhelaba conocer. Pero en ese momento, yo justificaba todo. Es solo que quiere que sea perfecto, me decía a mí misma. Es solo que tiene buen gusto. Es solo que se preocupa por mí. Todas esas mentiras que nos decimos cuando no queremos ver la verdad. Los primeros meses de matrimonio fueron buenos. Vivíamos en un apartamento pequeño pero acogedor cerca de mi trabajo. Yo seguía en el estudio de arquitectura, trabajando en proyectos cada vez más importantes. Había diseñado la renovación completa de un edificio histórico en el centro de la ciudad, un proyecto que había ganado reconocimiento en la prensa local. Mi jefe estaba impresionado. Mis colegas me respetaban. Yo estaba construyendo exactamente la carrera que había soñado, pero Ricardo empezó a cambiar. Sutilmente al principio. Llegaba a casa, y yo todavía estaba trabajando en mis diseños,
y él hacía comentarios. ¿Otra vez trabajando? Ya es tarde. ¿No crees que deberías descansar un poco? El trabajo no es todo en la vida, Sofía. Comentarios que sonaban preocupados, cariñosos incluso, pero que llevaban un mensaje implícito. Tu trabajo no es tan importante. Entonces llegó la oportunidad. Ricardo recibió una promoción en su empresa, un puesto importante que requería que nos mudáramos al otro lado de la ciudad. Un lugar hermoso, me dijo, con mejores vecindarios, mejores escuelas para los hijos que algún día tendríamos. Pero estaba a casi 2 horas de mi trabajo en el estudio. Puedes buscar algo por aquí, me dijo con una sonrisa. O puedes trabajar desde casa, hacer proyectos freelance. Piénsalo, Sofía, tendrías más libertad, más tiempo para ti. Yo no quería mudarme. Amaba mi trabajo, amaba a mis colegas, amaba la energía creativa del estudio. Pero Ricardo insistió, y insistió. Y cada vez que yo expresaba mis dudas, él las convertía en problemas míos. ¿Por qué eres tan egoísta? Mi carrera no importa. Pensé que éramos un equipo. Si realmente me amaras, me apoyarías en esto. Así que cedí. Renuncié a mi trabajo en el estudio. Dejé atrás 3 años de construcción de carrera y nos mudamos a un apartamento que él eligió, en un edificio que a él le gustaba, en un barrio donde él quería vivir. Yo no opiné sobre nada. Bueno, opiné, pero cada opinión mía era rebatida, cuestionada, minimizada, hasta que simplemente dejé de intentarlo. Este sofá es mejor para la sala, Sofía. El que tú quieres es muy moderno, no es práctico. Ese color de pintura es demasiado atrevido. Vamos a usar algo más neutral. No necesitamos un estudio para ti. Con la mesa del comedor es suficiente para tus diseñitos. Diseñitos. Así empezó a llamar a mi trabajo. No diseños, no proyectos. Diseñitos. Como si fuera un hobby, como si fuera algo que yo hacía para pasar el tiempo. No una carrera profesional por la que había estudiado 5 años en la universidad. Conseguí algunos clientes freelance, pequeños proyectos. Nada comparado con lo que hacía en el estudio, pero era algo. Era mi forma de mantener viva esa parte de mí que era arquitecta, creativa, profesional. Pero Ricardo siempre encontraba la forma de hacerme sentir que no era suficiente. ¿Cuánto te pagaron por ese proyecto? ¿En serio? Apenas cubre los gastos de luz. ¿Otro diseño de cocina? Sofía, ¿no puedes conseguir algo más importante? No entiendo por qué pierdes tanto tiempo en eso. Con lo que yo gano es suficiente para los dos. Y ahí estaba, el mensaje real. Yo no necesitaba trabajar porque él ganaba suficiente. Mi independencia financiera no era necesaria. Mi realización profesional no era importante. Yo debía estar agradecida de que él me mantuviera. Pero lo peor no era eso. Lo peor era cómo comenzó a controlar cada aspecto de mi vida sin que yo me diera cuenta. Empezó con pequeñas cosas. Opiniones sobre mi ropa. Ese vestido es demasiado corto, ¿no crees? Ese escote es muy pronunciado para ir a casa de mis padres. ¿Por qué te maquillas tanto? Pareces una cualquiera. Luego vinieron los comentarios sobre mi cuerpo. Yo había subido un poco de peso, tal vez unos 5 kilos, después de dejar mi trabajo y pasar más tiempo en casa. Nada dramático, nada que me preocupara. Pero a Ricardo le preocupaba. ¿Vas a comerte eso? Tiene muchas calorías. Deberías ir al gimnasio, amor. Es por tu salud. Mi mamá se mantiene en forma y tiene 20 años más que tú. Ah, sí. Su madre, Doña Marta. La mujer que se convirtió en la pesadilla de mi existencia. Doña Marta era una de esas mujeres que creen que nadie es suficientemente bueno para su hijo, especialmente yo. Desde el principio dejó claro que yo no era su elección ideal. Ella había querido que Ricardo se casara con Valentina, la hija de sus amigos ricos, una chica de buena familia que estudiaba Derecho y cuyos padres tenían una casa de campo enorme. Pero Ricardo me eligió a mí, y Doña Marta nunca me lo perdonó. Cada visita a su casa era una tortura sutil de comentarios envenenados disfrazados de preocupación maternal. «Ay, Sofía,
¿Estás comiendo bien? Te ves un poco pálida. Ese peinado no te favorece, querida. Deberías ir a mi estilista. ¿Todavía no estás embarazada? Estás dejando pasar tus mejores años, ya sabes. La pobre de Valentina ya tiene 2 hijos hermosos. Su esposo está tan orgulloso. Y Ricardo nunca me defendía. Nunca. Se quedaba ahí sentado, sonriendo, como si los comentarios de su madre fueran perfectamente normales y aceptables. Y cuando yo le reclamaba después, en privado, él me acusaba de ser demasiado sensible. Es solo mi mamá siendo mamá, Sofía. No lo dice con mala intención. ¿Por qué tienes que hacer un drama de todo? Si te llevaras mejor con ella, todo sería más fácil. ¿Llevarme mejor con ella? ¿Cómo se suponía que me llevara bien con una mujer que me trataba como si fuera una intrusa en la vida de su hijo? Pero yo seguía intentándolo, porque eso es lo que hacen las buenas esposas, ¿verdad? Intentan, se esfuerzan, aguantan, sonríen a través del dolor, tragan el veneno y pretenden que es medicina. Las cenas familiares eran mi particular círculo del infierno. Doña Marta cocinaba platos elaborados y después me pedía que la ayudara en la cocina, solo para pasarse toda la hora criticando la forma en que yo cortaba las verduras, cómo revolvía la salsa, cómo ponía la mesa. Así no se doblan las servilletas, Sofía. Déjame mostrarte. Esa no es la forma correcta de lavar los platos. Los vas a rayar. En mi época las esposas sabían cocinar de verdad, no como ahora que todo lo piden a domicilio. Patricia, la hermana de Ricardo, era una versión más joven y más agresiva de doña Marta. Tenía 28 años, trabajaba como gerente en una boutique de ropa cara y se creía superior a todas las demás mujeres del planeta. Estaba casada con un hombre llamado Andrés, un tipo callado que siempre parecía incómodo en las reuniones familiares. Patricia nunca perdía la oportunidad de compararme con ella misma o con otras mujeres. Yo nunca dejaría mi trabajo por un hombre. Tengo mi propio dinero, mi propia vida. Andrés y yo tenemos una relación muy moderna, muy equitativa. No como las parejas tradicionales donde la mujer depende del hombre. ¿Sigues haciendo esos trabajitos desde casa, Sofía? Qué lindo que tengas un pasatiempo. Y lo peor era que yo no podía defenderme sin parecer la mala de la historia. Cada vez que intentaba responder, cada vez que intentaba poner límites, era yo la que estaba siendo difícil, yo la que estaba creando conflictos, yo la que no podía aceptar una simple broma. Ricardo y yo dejamos de tener sexo con la frecuencia de antes. Al principio era apasionado, romántico, pero con el tiempo se volvió mecánico, obligatorio, algo que yo hacía porque era mi deber como esposa. Y cuando yo no estaba de humor, Ricardo se enojaba. ¿Qué te pasa? ¿Ya no me deseas? Otras mujeres sí atienden a sus maridos. Si tuvieras un trabajo de verdad, estarías menos estresada y más disponible. Un trabajo de verdad. Como si mis proyectos freelance no fueran reales. Como si mi talento, mi educación, mi pasión no valieran nada porque no generaban el mismo ingreso que su trabajo corporativo. Y entonces llegó el tema del dinero. Ricardo empezó a cuestionar cada centavo que yo gastaba, incluso cuando era mi propio dinero de mis trabajos. ¿Para qué necesitas esos materiales de dibujo? ¿No tienes suficientes? ¿Otra vez compraste libros de arquitectura? La biblioteca existe, Sofía. Ese café que te gusta es muy caro. Compra uno más barato. Mientras tanto, él se compraba lo que quería sin preguntarme. Ropa cara, zapatos de marca, gadgets electrónicos, salidas con sus amigos. Pero si yo me compraba algo, era un interrogatorio. Empecé a esconder mis compras, a mentir sobre los precios, a usar efectivo para que no viera las transacciones en la cuenta bancaria. Me convertí en una mentirosa en mi propio matrimonio, no porque quisiera serlo, sino porque era la única forma de tener un mínimo de autonomía. Y la peor parte era que yo sabía que esto no era normal. Yo tenía amigas con matrimonios sanos, donde se respetaban mutuamente, donde se apoyaban, donde podían tener conversaciones sin que se convirtieran en discusiones.
Pero cada vez que yo intentaba hablar con Ricardo sobre nuestros problemas, él lo volteaba contra mí. Tú eres el problema, Sofía, siempre quejándote, siempre insatisfecha. Otras mujeres estarían agradecidas de tener lo que tú tienes. Tal vez deberías ir a terapia, porque obviamente tienes problemas que resolver. Intenté ir a terapia. Fui a 3 sesiones con una psicóloga que me escuchó con atención y me dijo algo que me dejó helada. Lo que describes suena como abuso emocional. Abuso. Esa palabra me golpeó como un puño en el estómago. Yo no estaba siendo abusada. Ricardo nunca me había pegado. Nunca me había gritado de forma violenta. ¿Cómo podía ser abuso? Pero la psicóloga me explicó. El abuso emocional es sutil. Es silencioso. Es como un veneno que te van dando en pequeñas dosis, hasta que un día te das cuenta de que estás completamente envenenada. El control, la manipulación, la minimización de tus logros, el aislamiento de tus amigos y familia, los comentarios constantes que erosionan tu autoestima. Todo eso era abuso. No volví a terapia, no porque no quisiera, sino porque Ricardo encontró el recibo del copago en mi cartera y se enojó. ¿Terapia? ¿Y quién va a pagar eso? ¿Yo con mi trabajo de verdad mientras tú juegas a ser arquitecta desde casa? Dejé de ver a muchas de mis amigas. Al principio porque Ricardo siempre tenía alguna excusa para que no saliera. Luego porque yo misma empecé a aislarme, avergonzada de mi situación, cansada de fingir que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. Mi mamá se preocupaba. Me llamaba seguido, y yo podía escuchar la inquietud en su voz. ¿Estás bien, mi niña? Te escucho diferente. Pero yo le mentía. Estoy bien, mamá. Solo cansada del trabajo. Trabajo que apenas existía. Vida que apenas existía. Me había convertido en una sombra de la mujer que fui. La Sofía vibrante, creativa, llena de energía y sueños, había sido reemplazada por esta versión apagada, sumisa, invisible. Y lo peor era que yo ni siquiera sabía cómo había pasado. Fue tan gradual, tan sutil, que cuando finalmente me di cuenta del abismo en el que había caído, ya estaba tan profundo que no veía forma de salir. Hasta que llegó el vestido. Doña Marta anunció que su 30º aniversario de bodas se celebraría por todo lo alto. Había rentado el salón de eventos de uno de los hoteles más elegantes de la ciudad. Había contratado catering, música en vivo, decoración elaborada. Había invitado a más de 100 personas. Familia extendida, amigos, vecinos, colegas de don Jorge, hasta gente que yo nunca había visto en mi vida. Va a ser el evento del año, proclamó Patricia en una de las cenas familiares. Todos van a estar ahí. Es importantísimo que todos nos veamos impecables. Ricardo inmediatamente empezó a planear su atuendo. Se compró un traje nuevo, caro, de una tienda exclusiva, zapatos italianos, gemelos de plata. Gastó una fortuna sin pensarlo 2 veces. Yo, mientras tanto, revisaba mi armario con desesperanza. No tenía nada apropiado para un evento de esa magnitud. Mis vestidos eran viejos, pasados de moda. Algunos ya no me quedaban bien por el peso que había ganado. Necesitaba algo nuevo, algo especial, pero sabía que si le pedía dinero a Ricardo, sería otro motivo de conflicto. Así que empecé a ahorrar en secreto. Cada pequeño pago que recibía de mis proyectos freelance, apartaba una porción. 20 pesos aquí, 50 allá. Usaba efectivo para que Ricardo no pudiera rastrear las transacciones. Era mi dinero, ganado con mi trabajo, pero me sentía como una ladrona guardándolo en una caja escondida en el fondo de mi armario. Me tomó 3 meses ahorrar lo suficiente. 3 meses de renunciar a pequeños lujos, de usar cupones en el supermercado, de caminar en lugar de tomar taxi. Pero finalmente tuve suficiente. Fui a una boutique un martes por la tarde, cuando sabía que Ricardo estaría en una reunión larga. La dueña era una mujer llamada Elena, de unos 50 años, con un estilo elegante y una sonrisa amable. Le expliqué lo que necesitaba. Algo elegante pero no ostentoso.
algo que me hiciera sentir hermosa pero no llamara demasiado la atención. Elena me mostró varios vestidos: rojo, negro, azul marino. Todos eran bonitos, pero ninguno me hacía sentir lo que yo necesitaba sentir. Hasta que vi el verde esmeralda. Estaba en el fondo de la tienda, en un maniquí junto a la ventana. La luz del sol lo hacía brillar como una joya. Era de seda natural, con un corte sirena que abrazaba el cuerpo de forma elegante. Un escote de corazón que no era ni muy conservador ni muy atrevido, y una abertura sutil en la pierna. Era perfecto. Ese, le dije a Elena señalándolo. Quiero probarme ese. Elena sonrió como si hubiera estado esperando que lo eligiera. Excelente elección. Es una pieza única, diseñada por una diseñadora local. No hay otro igual en toda la ciudad. Cuando me lo puse en el probador y me miré al espejo, me eché a llorar. No de tristeza, sino de reconocimiento. Ahí estaba yo. La Sofía real. La mujer que había estado escondida bajo capas de inseguridad y sumisión. El vestido me quedaba como si hubiera sido hecho para mí. Me hacía ver elegante, sofisticada, hermosa. Me hacía sentir como yo misma por primera vez en años. Es perfecto, le dije a Elena con la voz quebrada. Ella me miró con una expresión que no pude descifrar. ¿Estás bien, querida? Y entonces me derrumbé. Le conté todo. No sé por qué. Tal vez porque necesitaba decírselo a alguien. Tal vez porque ella era una extraña y sentía que podía confiar en ella. Le conté sobre Ricardo, sobre su familia, sobre cómo me había perdido a mí misma en ese matrimonio. Le conté sobre el dinero ahorrado en secreto, sobre cómo tenía miedo de que él se enojara cuando me viera con el vestido. Elena me escuchó en silencio. Me pasó un pañuelo cuando las lágrimas empezaron a caer con más fuerza, y cuando terminé de hablar, me tomó las manos. Cariño, ese vestido es tuyo, te pertenece. Pero más importante que el vestido, tú te perteneces a ti misma, no a tu marido, no a su familia, a ti. Y si él no puede ver lo hermosa que eres, entonces el problema no eres tú, es él. Compré el vestido. Lo escondí en el fondo del armario, en una funda de ropa opaca, detrás de abrigos que nunca usaba. Durante las siguientes 2 semanas, a veces abría el armario solo para mirarlo, para recordarme a mí misma que ahí estaba, esperándome, prometiéndome una noche donde podría ser yo misma otra vez. La noche del aniversario llegó. Ricardo se preparó con cuidado meticuloso, revisando cada detalle de su apariencia en el espejo. Yo me duché, me depilé, me hidraté la piel con una crema que había comprado con el cambio que me sobró del vestido. Me maquillé con cuidado, algo que hacía cada vez con menos frecuencia, porque Ricardo siempre tenía algo que criticar. Delineador negro para resaltar mis ojos, labial nude para no llamar demasiado la atención. Me peiné el cabello en ondas suaves que caían sobre mis hombros, y entonces saqué el vestido. La seda se deslizó sobre mi piel como agua fresca. Me lo puse lentamente, disfrutando cada segundo. Me até el cierre de la espalda y me miré al espejo de cuerpo completo. Era yo, completamente yo. Me veía radiante, elegante, hermosa. El color esmeralda resaltaba mi tono de piel. El corte favorecía mi figura. Todo era perfecto. Me puse los aretes de perlas que mi abuela me había dejado en herencia, los únicos que Ricardo nunca había criticado porque tenían valor sentimental. Me rocié un poco de perfume, el caro que guardaba para ocasiones especiales. Salí del baño hacia la habitación donde Ricardo estaba terminando de arreglarse. Esperaba ver admiración en sus ojos, tal vez un cumplido, un simple «te ves hermosa». Pero lo que vi fue algo muy diferente. Sus ojos se entrecerraron. Su mandíbula se tensó. Pude ver el enojo burbujear bajo la superficie de su expresión controlada. ¿Ese vestido es nuevo?, preguntó con un tono que intentaba sonar casual, pero que yo reconocí como peligroso. Sí, respondí, tratando de mantener mi voz firme.
Lo compré para esta ocasión. ¿Con qué dinero? Esas 3 palabras cayeron como piedras en mi estómago. ¿Con qué dinero? Como si yo fuera una niña que había gastado sin permiso. Como si mi dinero no fuera realmente mío. Con mi dinero, Ricardo. Con el dinero que gano de mis trabajos. Se rió. Esa risa seca, despectiva, que me hacía sentir pequeña. Ah, tus trabajitos. ¿Cuánto cuesta ese vestido? Porque dudo que tus trabajitos generen suficiente para algo que se ve tan caro. No es de tu incumbencia cuánto costó, respondí, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. Es mi dinero. Su expresión se endureció aún más. Se acercó a mí, tan cerca que pude oler su colonia cara. Todo es de mi incumbencia, Sofía. Somos un matrimonio. Y francamente, ese vestido es demasiado llamativo para una cena familiar. Es demasiado provocativo. Provocativo. Ahí estaba. La verdadera razón de su molestia. No era el dinero. Era que yo me veía bien. Era que iba a llamar la atención. Era que por una noche yo iba a ser vista y él no podía soportarlo. Es un vestido perfectamente apropiado, dije, sintiendo la rabia empezar a hervir en mi pecho. Es elegante y sofisticado. Voy a pedirte que te cambies, dijo él con esa voz que usaba cuando creía que tenía autoridad sobre mí. Ponte algo más, discreto, algo que no haga que toda la familia murmure. No, dije. Una palabra simple, pero que llevaba el peso de años de silencio. No voy a cambiarme. Voy a usar este vestido. La sorpresa cruzó su rostro por un segundo, antes de ser reemplazada por más rabia. Sofía, no empieces. No arruines esta noche para mi familia. No estoy arruinando nada, respondí, sosteniendo su mirada. Voy a ir a esa cena. Voy a usar este vestido. Y voy a disfrutar de la noche. Si tú tienes un problema con eso, es exactamente eso. Tu problema. Me di la vuelta y salí de la habitación antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban mientras tomaba mi bolso de noche, un clutch pequeño y elegante que hacía juego con los zapatos. Podía sentir su mirada quemándome la espalda, pero no me di la vuelta. El camino al hotel fue tenso y silencioso. Ricardo conducía con la mandíbula apretada, los nudillos blancos sobre el volante. Yo miraba por la ventana, tratando de calmar mis nervios, recordándome a mí misma que tenía derecho a sentirme hermosa, a disfrutar de un vestido bonito, a existir sin pedir permiso. Cuando llegamos al hotel, el salón de eventos estaba transformado en un espacio de ensueño. Luces colgantes, arreglos florales enormes, mesas vestidas con manteles elegantes. Doña Marta había gastado una fortuna en esta celebración, y se notaba en cada detalle. En el momento en que crucé la puerta del salón, todas las miradas se voltearon hacia mí. Escuché los murmullos, vi las expresiones de sorpresa y admiración. Varias mujeres me miraban con envidia apenas disimulada. Algunos hombres me sonrieron con apreciación. Incluso don Jorge, que usualmente me ignoraba por completo, me hizo un gesto de reconocimiento con la cabeza. Y eso fue exactamente lo que hizo que Ricardo perdiera el control. Durante la cena, él bebía copa tras copa de whisky. Yo podía sentir su humor oscureciéndose con cada trago. Intenté hacer conversación con los demás invitados, siendo amable y sociable, pero siempre consciente de la mirada pesada de Ricardo sobre mí. Doña Marta, por supuesto, no perdió la oportunidad de hacer sus comentarios envenenados. «Qué vestido tan llamativo, Sofía. Definitivamente no pasas desapercibida». Patricia se rió detrás de su copa de vino. «Sí, es muy atrevido para una cena familiar. Pero bueno, cada quien con su estilo». Yo sonreí y no respondí. No les iba a dar el gusto de verme afectada. Por una noche, iba a disfrutar de sentirme hermosa, sin importar lo que ellas pensaran. La cena transcurrió con lentitud tortuosa. Entrantes, plato principal, postres, discursos emotivos sobre el amor duradero.
Anécdotas de 30 años de matrimonio. Todo muy perfecto en la superficie, aunque yo sabía que doña Marta y don Jorge tenían un matrimonio tan disfuncional como el mío. Pero aparentar era lo importante en esta familia. La imagen lo era todo. Después de la cena, doña Marta anunció que era hora de tomar fotos familiares. El fotógrafo profesional que había contratado empezó a organizar a todos. Primero los padres solos, luego con sus hijos, luego con los nietos que Patricia ya había producido eficientemente. Cuando llegó el turno de la foto familiar completa, todos nos levantamos y nos posicionamos. Yo estaba al lado de Ricardo, tratando de mantener una sonrisa en mi rostro, a pesar de la tensión que sentía emanando de él. El fotógrafo nos pidió que nos acercáramos más. Más juntos. Es una foto familiar, no un line-up de policía. Todos se rieron y empezamos a movernos más cerca unos de otros. Entonces lo sentí. Las manos de Ricardo en mi espalda. Pensé que iba a abrazarme, a posar conmigo como una pareja normal. Pero en lugar de eso, sus dedos encontraron la tela del vestido justo, donde el cierre terminaba en la parte baja de mi espalda. Y jaló. El sonido fue horrible. Un desgarro largo y fuerte que resonó en todo el salón como un trueno. La seda se rompió desde la parte baja de mi espalda hasta el escote, como si alguien hubiera abierto una cremallera violenta a través de mi columna vertebral. Sentí el aire frío sobre mi piel desnuda, la tela deslizándose hacia los lados, exponiendo mi espalda completa y mi sujetador. El salón entero quedó en silencio absoluto. 100 personas dejaron de hablar, de reír, de moverse. El fotógrafo bajó su cámara con la boca abierta. Los meseros se detuvieron a mitad de servir las bebidas. Hasta la música de fondo pareció detenerse, aunque sé que eso fue solo mi percepción. Yo me quedé paralizada, en shock completo, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Mis manos fueron instintivamente a sostener la parte delantera del vestido contra mi pecho, tratando desesperadamente de mantener algo de dignidad, mientras sentía el vestido caerse a pedazos en mi cuerpo. Me di la vuelta lentamente para mirar a Ricardo, y lo que vi en su rostro me destruyó más que el vestido roto. No había sorpresa, no había horror, no había arrepentimiento, había satisfacción. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, jugaba en las comisuras de sus labios. Sus ojos brillaban con un triunfo cruel. Lo había hecho a propósito. Lo había planeado. Había esperado toda la noche el momento perfecto para humillarme de la forma más pública y devastadora posible. «Ay, no», dijo con una voz que goteaba falsedad. «Sofía, tu vestido. Qué terrible accidente». «Accidente». Esa palabra salió de su boca como un insulto. «Ups», añadió, encogiéndose de hombros con exagerada inocencia. «Supongo que era un vestido de mala calidad después de todo. Ya sabes lo que dicen, lo barato sale caro». Las lágrimas empezaron a quemar mis ojos. Podía sentir las miradas de todos clavadas en mí como agujas. Escuché los murmullos comenzar, primero en susurros y luego en volumen creciente. «Pobrecita, qué vergüenza. ¿Cómo pudo pasar eso? El vestido era demasiado ajustado, seguro por eso se rompió». Doña Marta fue la primera en reaccionar en voz alta. «Ay, Dios mío, Sofía, ¿qué pasó?». Su voz estaba llena de falsa preocupación, pero yo podía ver el brillo de satisfacción en sus ojos. Su nuera problemática finalmente había sido puesta en su lugar. «Ve al baño inmediatamente. Cúbrete. Esto es completamente inapropiado». Patricia no pudo contener su risa. Se la tapó con la mano, pero la escuché claramente. Una risa aguda, cruel, que se mezcló con los murmullos del resto de los invitados. Andrés, su marido, le dio un codazo en las costillas, pero el daño ya estaba hecho. Uno de los tíos de Ricardo gritó desde el fondo: «Eso pasa por comprar en tiendas baratas». Más risas. Algunos trataban de disimular su diversión, otros ni siquiera lo intentaban. Yo seguía ahí parada, sosteniendo mi vestido destruido, sintiendo cómo las lágrimas finalmente se desbordaban,
y corrían por mis mejillas cuidadosamente maquilladas. Mi cuerpo temblaba, no de frío, sino de una combinación tóxica de humillación, rabia y dolor. «Sofía», dijo doña Marta con más firmeza, acercándose a mí pero sin tocarme, como si mi desgracia fuera contagiosa. «Ve al baño ahora. Estás causando una escena». Yo estaba causando una escena. No Ricardo, quien había deliberadamente destruido mi vestido. No la familia que se reía de mi humillación. Yo. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No sé si fue mi última gota de dignidad o mi última gota de sumisión. Pero algo cambió de forma fundamental e irreversible. Miré a Ricardo directamente a los ojos. Él me sostuvo la mirada con esa expresión de falsa inocencia, esperando que yo saliera corriendo llorando como la víctima que él quería que fuera. «Tú lo hiciste a propósito», dije en voz lo suficientemente alta para que los que estaban cerca pudieran escucharme. Mi voz temblaba, pero había acero en ella. «¿Qué?», Ricardo fingió sorpresa, abriendo los ojos exageradamente. «Sofía, fue un accidente. La tela estaba defectuosa. No me culpes por tu mala elección de vestidos». «Mentiroso», dije, sintiendo la rabia reemplazar al dolor. «Lo jalaste, todos lo vieron. Estás histérica», respondió él con esa voz condescendiente que tanto odiaba. «Nadie jaló nada. El vestido simplemente se rompió. Probablemente porque está muy ajustado. Últimamente has subido de peso, ¿recuerdas?». Ahí estaba. Incluso en este momento, encontraba la forma de culparme, de hacerme sentir que yo era el problema. «Ricardo, por favor», intervino su padre, claramente incómodo con la escena. «Esto no es el momento ni el lugar». «Tiene razón», dijo doña Marta, tomándome del brazo con más fuerza de la necesaria. «Sofía, ven conmigo al baño, ahora». Me zafé de su agarre con un movimiento brusco. «No me toques». La sorpresa cruzó su rostro. Nunca le había hablado así. Nunca me había atrevido. Pero algo dentro de mí se había liberado. Una rabia que había estado conteniendo durante años finalmente encontró su salida. «Voy a ir al baño», dije, mirando a Ricardo una última vez. Pero esto no se queda así. Caminé hacia el baño con la cabeza alta, a pesar de que cada paso era una agonía de vergüenza. Podía sentir todas las miradas siguiéndome, escuchar los murmullos aumentar de volumen. Sostuve la parte delantera de mi vestido con ambas manos, mientras la parte de atrás colgaba en jirones, exponiendo mi espalda a todos. El pasillo hacia los baños nunca me pareció tan largo. Cada metro era una eternidad. Finalmente llegué y empujé la puerta con el hombro, entrando al santuario de azulejos blancos y luces fluorescentes. Había una mujer mayor frente al espejo, retocándose el lápiz labial. Cuando me vio entrar con el vestido destrozado y las lágrimas corriendo por mi rostro, sus ojos se abrieron con shock. «Ay, Dios mío, ¿estás bien?», preguntó con genuina preocupación. No pude responder. Pasé junto a ella y me encerré en el cubículo más alejado. Me senté en el inodoro cerrado y finalmente me permití derrumbarme por completo. Lloré. Lloré con una intensidad que no había sentido en años. Lloré por el vestido que había costado 3 meses de ahorros secretos. Lloré por la humillación de haber sido expuesta frente a 100 personas. Lloré por todos los años de abuso sutil que había soportado. Lloré por la mujer que había sido y la que me había convertido. Lloré por cada sueño abandonado, cada palabra tragada, cada vez que me había hecho pequeña para hacer espacio a su ego. El maquillaje se corrió por mi rostro en ríos negros. Podía ver mi reflejo distorsionado en la superficie cromada del dispensador de papel. Me veía destruida, rota, patética. Y entonces, en medio de ese mar de lágrimas y autocompasión, algo cambió. Miré mi reflejo otra vez. Realmente me miré. Y en lugar de ver a una víctima, vi algo diferente. Vi rabia. Vi años de rabia contenida, de indignación silenciada, de furia reprimida. Vi a una mujer que había llegado a su punto de quiebre.
y tomé una decisión. Me sequé las lágrimas con papel higiénico, dejando manchas negras de rímel en el papel blanco. Me levanté y salí del cubículo. La mujer mayor ya se había ido. Estaba sola frente a los espejos del baño. Me miré detenidamente. El vestido verde esmeralda, mi hermoso vestido, estaba completamente arruinado. La seda desgarrada colgaba en tiras irregulares por mi espalda. No había forma de repararlo. No había forma de salvar esta noche. Pero tal vez no necesitaba salvarla. Tal vez necesitaba terminarla de destruir. Me quité el vestido completamente. Lo sostuve en mis manos por un momento, sintiendo el peso de la seda arruinada, recordando cómo me había sentido cuando me lo probé por primera vez. Luego lo doblé cuidadosamente, como si todavía tuviera valor, y lo puse sobre el mostrador del baño. Me quedé ahí de pie en mi ropa interior, mirando mi reflejo. Tenía marcas rojas en los hombros donde los tirantes del vestido habían estado. Mi piel estaba manchada con restos de maquillaje corrido. Pero mis ojos ardían con algo que no había visto en años: determinación. Abrí mi bolso de mano y saqué mi teléfono. También saqué las llaves del coche de Ricardo. Las había puesto ahí esa mañana cuando él me las dio para que pusiera algo en el maletero. Él ni siquiera se acordaba de que yo las tenía. Miré las llaves en mi palma, las llaves de su precioso BMW negro, el coche que amaba más que a cualquier cosa en su vida, el coche que lavaba religiosamente cada domingo, el coche que presumía con todos sus amigos, el coche que representaba su éxito, su masculinidad, su valor como hombre. Una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea terrible, destructiva, completamente irracional. El tipo de idea que una persona cuerda jamás consideraría. Pero yo ya no me sentía cuerda. Me sentía al borde de algo enorme, algo liberador. Había un abrigo largo colgado en el baño, probablemente de alguna invitada que había entrado antes que yo. Era negro, de lana, lo suficientemente largo para cubrirme decentemente. Me lo puse sin pensarlo 2 veces. Lo necesitaba más que quien fuera que lo dejó ahí. Me miré una última vez en el espejo. Ya no me veía destruida. Me veía peligrosa. Salí del baño con el abrigo bien cerrado y caminé hacia la salida del hotel. No volví al salón de eventos. No me despedí de nadie. Simplemente caminé con propósito hacia las puertas principales. El conserje me miró extrañado cuando pasé junto a él. «Señora, ¿está todo bien?» «Perfectamente», respondí sin detenerme. El estacionamiento del hotel era enorme, con varias secciones. Conocía exactamente dónde había estacionado Ricardo. Siempre elegía lugares específicos, alejados de otros coches para evitar que rayaran su preciado BMW. Sección C, casi al final, bajo una luz que iluminaba perfectamente su vehículo negro brillante. Ahí estaba, impecable como siempre. Los rines cromados reflejaban la luz. El capó relucía sin una sola mota de polvo. Era hermoso, tengo que admitirlo. Ricardo había invertido una fortuna en ese coche. No solo el precio de compra, sino todas las mejoras, el mantenimiento obsesivo, los seguros premium. Me acerqué lentamente, como si estuviera en trance. Mis dedos acariciaron las llaves. La llave principal, gruesa y moderna, con botones para abrir las puertas, el maletero, la alarma. Presioné el botón. El coche emitió 2 pitidos suaves y las luces parpadearon. Las puertas se desbloquearon con un clic satisfactorio. Abrí la puerta del conductor y me senté en el asiento de cuero italiano. Olía a nuevo, a caro, a ego masculino. El interior estaba impecable, por supuesto. Ni una miga, ni una mancha, ni un papel fuera de lugar. Ricardo trataba este coche mejor de lo que me había tratado a mí en años. Inserté la llave en el encendido. El motor cobró vida con un ronroneo suave y potente. Podía sentir la vibración del motor a través del asiento. Era un coche poderoso, diseñado para la velocidad y el rendimiento. Mis manos temblaban sobre el volante. Todavía estaba a tiempo de retractarme. Podía apagar el motor, salir del coche, volver al salón de eventos, disculparme con Ricardo y su familia.
seguir siendo la esposa sumisa que ellos querían que fuera. Pero entonces recordé su cara cuando desgarró mi vestido, esa sonrisa de satisfacción, ese brillo de triunfo en sus ojos, la forma en que me había humillado deliberadamente frente a todas esas personas, la forma en que me había estado humillando, controlando, minimizando durante años. No, dije en voz alta en el silencio del coche. Se acabó. Puse el coche en reversa y salí del estacionamiento con cuidado. Conduje lentamente por las filas de coches estacionados, buscando. No estaba segura de qué estaba buscando exactamente, pero sabía que lo reconocería cuando lo viera. Y entonces lo vi, en la esquina del estacionamiento, separando el área de coches del jardín del hotel, había un muro de contención. Era de concreto sólido, grueso, construido para sostener la tierra elevada donde estaban plantados los árboles ornamentales del hotel. Perfecto. Conduje hasta el área más alejada del edificio, donde las cámaras de seguridad probablemente no llegaban. Estacioné el BMW frente al muro, dejando unos 20 metros de distancia. Me abroché el cinturón de seguridad. Respiré profundo. Mis manos todavía temblaban, pero ya no era de miedo. Era de adrenalina pura. Esto es por cada vez que me hiciste sentir pequeña, dije, hablándole al coche como si Ricardo pudiera escucharme. Esto es por cada sueño que me hiciste abandonar. Esto es por cada vez que minimizaste mi trabajo, mi talento, mi valor. Pisé el acelerador. El coche aceleró hacia adelante con una fuerza que me empujó contra el asiento. El motor rugió. Los neumáticos chirriaron contra el asfalto. El velocímetro subió rápidamente. 20, 30, 40 kilómetros por hora en cuestión de segundos. El muro se acercaba rápidamente. Tuve un momento de duda, un segundo donde mi cerebro gritó, ¡detente! Pero no escuché. Mantuve el pie firme en el acelerador. El impacto fue brutal. El sonido fue ensordecedor. Metal chocando contra concreto, vidrio explotando, plástico rompiéndose. La bolsa de aire se desplegó instantáneamente, golpeándome en el pecho y la cara con una fuerza que me dejó sin aire. El cinturón de seguridad me cortó en el hombro y la cadera, manteniéndome en mi lugar mientras el coche se detenía abruptamente. Y entonces, silencio. Bueno, no silencio completo. La alarma del coche comenzó a sonar, un chillido estridente que cortaba el aire nocturno. Podía escuchar el sonido de líquidos goteando, probablemente del radiador roto. El motor hacía ruidos extraños, como si estuviera muriéndose. Me quedé sentada por un momento, aturdida por el impacto. La bolsa de aire se desinflaba lentamente frente a mí. Moví mis dedos, luego mis manos, luego mis brazos. Todo funcionaba. Me dolía el pecho donde el cinturón me había sostenido, y probablemente tendría moretones, pero estaba ilesa. Empujé la puerta del conductor. Estaba un poco atascada por la deformación del chasis, pero finalmente cedió con un chirrido de metal. Salí del coche tambaleándome ligeramente, mis piernas todavía temblando de la adrenalina. Me di la vuelta para ver mi obra. El frente del BMW estaba completamente destrozado. El capó estaba arrugado como papel de aluminio, doblado hacia arriba en un ángulo grotesco. Los faros estaban hechos añicos, con fragmentos de vidrio y plástico esparcidos por el suelo. El parachoques delantero había desaparecido casi por completo, arrancado por el impacto. El radiador goteaba líquido refrigerante verde en un charco creciente bajo el coche. La rejilla frontal, con el emblema BMW, estaba completamente aplastada. Era hermoso a su manera, hermoso en su destrucción, hermoso en lo que representaba. Escuché gritos desde el edificio del hotel. La gente había escuchado el choque y la alarma. Podía ver figuras corriendo hacia el estacionamiento. Y entonces lo vi. Ricardo, corriendo como un loco, su traje perfectamente planchado ahora desarreglado, su cara roja de una combinación de alcohol y pánico. «¡Mi coche!», gritó antes incluso de ver si yo estaba bien. «No, ¿estás bien? No, ¿te lastimaste?».
Su primera y única preocupación era el maldito coche. ¡Mi coche! ¿Qué hiciste? ¿Qué demonios hiciste? Se detuvo frente a los restos del BMW, sus manos en su cabeza, sus ojos desorbitados con horror absoluto. Parecía que alguien hubiera asesinado a un miembro de su familia. Yo me alejé del coche y me acerqué a él con una calma que me sorprendió a mí misma. El abrigo robado colgaba de mis hombros. Probablemente me veía completamente loca, y tal vez lo estaba. Tuve un accidente, dije con una voz monótona, casi aburrida. ¿Un accidente? Ricardo se volvió hacia mí, su rostro contorsionado en una máscara de furia. ¿Cómo chingados puedes llamar a esto un accidente? El pedal se me resbaló. Continué con la misma calma glacial. Ya sabes cómo soy. Torpe, dramática, demasiado sensible para manejar algo tan complejo como un coche. La comprensión cruzó su rostro cuando mis palabras, sus palabras, resonaron entre nosotros. Estás loca, dijo con una voz temblorosa. Estás completamente loca. Esto no fue un accidente. Lo hiciste a propósito. ¿A propósito? Fingí sorpresa, abriendo los ojos exageradamente, imitando su actuación de antes. Ricardo, fue un accidente. El coche estaba defectuoso. No me culpes por tu mala elección de vehículos. Tal vez deberías haber comprado algo de mejor calidad. Su cara se puso púrpura. Por un momento pensé que iba a golpearme. Sus puños se cerraron, su cuerpo se tensó. Pero entonces vio a la multitud que se había reunido. Doña Marta, Patricia, don Jorge, los invitados, todos mirando la escena con una mezcla de horror y fascinación. «Voy a llamar a la policía», dijo con una voz temblorosa de rabia contenida. «Vas a pagar por esto. Vas a pagar cada centavo de las reparaciones. Te voy a demandar por todo lo que tienes». «Adelante», respondí, alcanzando en el bolsillo del abrigo y sacando mi teléfono. «De hecho, llamémoslos juntos. Me encantaría explicarles cómo llegamos a esta situación, empezando por lo que hiciste con mi vestido hace media hora frente a 100 testigos». Ricardo palideció. Finalmente entendía la posición en la que se encontraba. Doña Marta se acercó, sus tacones haciendo clic contra el asfalto. «¿Qué está pasando aquí? Sofía, ¿qué has hecho?» «Lo que tenía que hacer», respondí, sorprendiéndome de lo firme que sonaba mi voz. «Estás histérica», dijo Patricia, acercándose también. «Obviamente necesitas ayuda psiquiátrica. Nadie en su sano juicio haría algo así». «Tienes razón», dije, volteando para mirar a toda la familia reunida. «Nadie en su sano juicio se quedaría en un matrimonio donde es constantemente humillada, controlada y minimizada. Nadie en su sano juicio aguantaría años de abuso emocional. Nadie en su sano juicio dejaría que su marido le rompiera un vestido en público para humillarla». El silencio cayó sobre el grupo. Algunos de los invitados miraban hacia otro lado, incómodos. Otros nos miraban con curiosidad morbosa, claramente disfrutando del drama. «Abuso emocional», se burló Ricardo. «Eres ridícula. Te he dado todo. Una casa, comida, estabilidad. Y así me pagas. Destruyendo mi propiedad, avergonzándome frente a mi familia». «Tu propiedad», repetí, dejando que esas palabras colgaran en el aire. «Exacto. Porque eso es lo que soy para ti, ¿verdad? Otra posesión, como este coche. Algo que puedes controlar, manipular, modificar a tu gusto. Algo que existe solo para hacerte ver bien». «Sofía, basta», dijo don Jorge con voz severa. Era la primera vez que me dirigía la palabra directamente en años. «Esto es inapropiado. Si tienen problemas maritales, resuélvanlos en privado, no aquí». «¿Como tú y doña Marta resuelven sus problemas?», pregunté, y vi cómo ambos se tensaban, fingiendo que todo está perfecto mientras en realidad se detestan, enseñándoles a sus hijos que el matrimonio es una actuación, no una partnership. «No te atrevas a hablar de nuestro matrimonio», siseó doña Marta. «¿Por qué no?»,
Ustedes no tienen problema hablando del mío. Cada cena familiar, cada reunión, siempre con sus comentarios, sus críticas, sus sugerencias. Nunca soy suficiente para ustedes. Nunca seré la nuera perfecta que querían. ¿Y sabes qué? Ya no me importa. Me volví hacia Ricardo una última vez. Quiero el divorcio. Esa palabra cayó como una bomba en medio de grupo. Divorcio. En esta familia católica, tradicional, donde el matrimonio era sagrado y el divorcio era casi un pecado mortal. Pero yo la había dicho. Finalmente la había dicho en voz alta. No puedes estar hablando en serio, dijo Ricardo, y por primera vez vi miedo real en sus ojos. Sofía, estás molesta, lo entiendo, pero no puedes. No vas a... ¿No voy a qué? ¿Dejarte? Te sorprendería saber lo fácil que es dejar a alguien que te trata como basura una vez que encuentras el valor para hacerlo. Sofía, mi niña, estás alterada, dijo doña Marta con voz melosa, cambiando súbitamente de táctica. Entiendo que estás molesta por lo del vestido. Fue un accidente desafortunado. Pero destruir el coche no va a solucionar nada. ¿Por qué no entras? Te calmas. Y hablamos de esto como adultos. Un accidente desafortunado, repetí, casi riéndome. Así es como van a reescribir la historia, ¿verdad? Van a pretender que Ricardo no me humilló intencionalmente. Van a actuar como si yo fuera la loca, la histérica, la que exageró. Exactamente como siempre lo han hecho. Nadie está diciendo eso, mintió doña Marta. Todos están diciendo exactamente eso. Miré a la multitud de invitados. Todos ustedes lo vieron. Vieron cómo me trató. Vieron cómo me humilló. Y ninguno hizo nada. Ninguno dijo nada, porque es más fácil culpar a la víctima que confrontar al abusador. Saqué mi teléfono y llamé un taxi. Mi voz estaba calmada mientras daba la dirección del hotel. Ricardo seguía junto a su coche destruido, tocando el metal arrugado como si pudiera sanarlo con sus manos. ¿A dónde crees que vas?, preguntó cuando colgué. A casa de mi madre, y mañana vendré por mis cosas. Llama a un abogado. Lo voy a necesitar. No puedes simplemente irte, dijo Ricardo, su voz tomando un tono casi suplicante. Sofía, podemos hablar de esto. Podemos ir a terapia de pareja. Podemos arreglar las cosas. ¿Ahora quieres ir a terapia?, dije con amargura. Después de años de decirme que era yo la que necesitaba ayuda, ahora de repente estás dispuesto a ir a terapia. Qué conveniente. Lo siento, dijo, y pude ver lágrimas formar en sus ojos. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento genuino. Eran lágrimas de pánico, de darse cuenta de que estaba perdiendo el control. Lo siento por lo del vestido. No sé qué me pasó. Había bebido demasiado y estaba celoso de cómo todos te miraban. Fue estúpido. Por favor, Sofía, no destruyas nuestro matrimonio por un momento de estupidez. No estoy destruyendo nuestro matrimonio por un momento de estupidez, respondí firmemente. Estoy terminando un matrimonio que ha sido destructivo desde el principio. Lo del vestido fue solo la gota que derramó el vaso. El taxi llegó, sus luces amarillas brillantes en la oscuridad del estacionamiento. Me acerqué, pero Ricardo me agarró del brazo. Si te vas, no vuelvas, dijo, su voz ahora dura y amenazante. Si caminas hacia ese taxi, se acabó. No habrá vuelta atrás. Me solté de su agarre con un movimiento brusco. Eso es exactamente lo que quiero, que se acabe, definitivamente. Vas a arrepentirte de esto, dijo, su máscara de hombre herido cayéndose para revelar al controlador debajo. Sin mí no eres nada. Nadie va a quererte. Nadie va a soportar tus neurosis y tu drama. Tal vez, respondí, abriendo la puerta del taxi. Pero prefiero estar sola y en paz, que acompañada y miserable. Me subí al taxi sin mirar atrás. Le di la dirección de la casa de mi madre al conductor. Mientras nos alejábamos del hotel, miré por la ventana trasera. Ricardo seguía parado junto a su coche destrozado, rodeado por su familia, todos mirando cómo me iba. La alarma del coche todavía sonaba,
un chillido constante que se iba desvaneciendo a medida que nos alejábamos. Era el sonido más hermoso que había escuchado en años. En el taxi, finalmente me permití respirar. Respiré profundo, llenando mis pulmones de aire que sabía diferente, más limpio, más libre. Mis manos todavía temblaban, pero ahora era de alivio más que de adrenalina. El conductor me miraba por el espejo retrovisor con curiosidad. Probablemente me veía desastrosa. Maquillaje corrido, cabello despeinado, usando un abrigo que obviamente no era mío sobre ropa interior. «¿Mala noche, eh?», dijo con simpatía. «La peor», respondí. Y entonces sonreí. «Y la mejor». Él no hizo más preguntas. Solo puso música suave y condujo hacia la casa de mi madre. Yo miré por la ventana, viendo las luces de la ciudad pasar. Me sentía extraña, como si estuviera flotando, como si la persona que acababa de estrellar un coche deliberadamente fuera alguien más, no yo. Pero era yo, una versión de mí que había estado dormida durante años, que había sido reprimida y minimizada, que finalmente había despertado con un rugido. Llegamos a la casa de mi madre alrededor de medianoche. Era una casa modesta en un barrio tranquilo donde había crecido. Mi madre todavía tenía una luz encendida en la sala, probablemente leyendo o viendo televisión. Le pagué al conductor con el poco efectivo que tenía en mi bolso de mano. Salí del taxi y me quedé parada frente a la casa por un momento, reuniendo el valor para tocar la puerta. No tuve que hacerlo. La puerta se abrió y ahí estaba mi madre, en su bata de dormir, con una expresión de preocupación en su rostro. «Sofía, ¿qué pasó?», preguntó, sus ojos examinándome de pies a cabeza, tomando nota del abrigo extraño, mi estado desastroso. Y entonces me derrumbé. Todo el coraje, toda la adrenalina, toda la rabia que me había mantenido en pie se evaporó de repente. Caí en los brazos de mi madre y lloré como no había llorado en años. Lloré por todo lo que había perdido, por todo lo que había soportado, por todo lo que finalmente había dejado atrás. Ella me abrazó fuerte, acariciando mi cabello como cuando era niña, murmurando palabras de consuelo. «Ya, mi niña, ya pasó, estás a salvo ahora, estás en casa». Me llevó adentro y me sentó en el sofá de la sala, el mismo sofá donde había pasado tantas tardes de mi infancia haciendo tarea, leyendo libros, soñando con mi futuro. Un futuro que había imaginado tan diferente de cómo resultó. Mi madre fue a la cocina y regresó con una taza de té caliente. Se sentó a mi lado y esperó pacientemente mientras yo trataba de controlar mis sollozos. No me presionó para que hablara. Solo estuvo ahí, presente, como siempre lo había estado. Cuando finalmente pude hablar, le conté todo. No solo lo de esa noche, sino todo lo demás. Los años de control sutil, los comentarios despectivos, el aislamiento gradual, la forma en que Ricardo me había ido despojando de mi identidad pieza por pieza. Le conté sobre doña Marta y su veneno disfrazado de preocupación, sobre Patricia y sus comparaciones constantes, sobre cómo me había perdido a mí misma tratando de ser la esposa perfecta para una familia que nunca me iba a aceptar. Y le conté sobre el vestido, sobre cómo lo había ahorrado en secreto, sobre cómo me había hecho sentir hermosa, sobre cómo Ricardo lo había destruido deliberadamente frente a todos. Y finalmente, le conté sobre el coche. Esperaba que se escandalizara, que me dijera que había ido demasiado lejos, que había actuado de forma irracional. Pero en lugar de eso, mi madre tomó mi rostro entre sus manos y me miró directamente a los ojos. «Debiste haberlo dejado hace años», dijo con voz firme. «Yo lo sabía. Sabía que algo no estaba bien. Lo veía en tus ojos cada vez que venías de visita, cada vez que hablábamos por teléfono. Ya no eras mi Sofía. Eras una sombra, pero no podía decirte nada porque tenías que darte cuenta tú misma». «¿Por qué no me dijiste nada?», pregunté, sintiendo un poco de enojo mezclado con mi dolor. «Porque no me habrías escuchado», respondió con tristeza. «Cuando estás en medio de esa situación, cuando has sido manipulada y controlada por tanto tiempo, no puedes ver la verdad aunque te la pongan enfrente.
Tenías que llegar a tu propio punto de quiebre, y me alegro de que finalmente lo hicieras. Estrellé su coche, mamá, dije, todavía sin poder creer completamente lo que había hecho. A propósito, como una loca. No eres una loca, dijo ella con firmeza. Eres una mujer que finalmente se defendió de la única forma que pudo en ese momento. ¿Fue la mejor forma? Probablemente no. ¿Fue efectiva? Claramente sí. Esa noche dormí en mi antigua habitación. Mi madre había mantenido todo exactamente como era cuando me fui a la universidad. Mi cama individual con el edredón de flores, mis estantes llenos de libros de arquitectura, mis viejos bocetos y diseños pegados en las paredes. Era como retroceder en el tiempo, volver a ser la Sofía de antes de Ricardo, antes del matrimonio, antes de perderme a mí misma. Pero no podía dormir. Me quedé despierta mirando el techo, procesando todo lo que había pasado. Mi teléfono no paraba de vibrar con llamadas y mensajes de Ricardo, de doña Marta, incluso de Patricia. Los ignoré todos. No estaba lista para lidiar con ellos todavía. A las 3 de la mañana recibí un mensaje de un número desconocido. Lo abrí con curiosidad y descubrí que era de Elena, la dueña de la boutique donde había comprado el vestido. Sofía, soy Elena. Supe lo que pasó esta noche. Una de las invitadas a la fiesta es cliente mía y me contó. Quiero que sepas que no tienes que pagarme el vestido. Era tuyo. Lo pagaste con tu dinero. Y lo que ese hombre hizo fue imperdonable. Si necesitas algo, lo que sea, aquí estoy. Eres más fuerte de lo que crees. Lloré otra vez cuando leí ese mensaje. No lágrimas de tristeza, sino de gratitud. Una extraña, una mujer que apenas conocía, me había mostrado más compasión y apoyo que la familia de Ricardo en todos los años que los conocía. Le respondí un simple «gracias», porque no confiaba en poder escribir más sin derrumbarme otra vez. A la mañana siguiente, mi madre me despertó con el olor a café y pan tostado. Me había preparado el desayuno, algo que no hacía desde que era adolescente. Comimos en silencio cómodo, ella leyendo el periódico, yo mirando por la ventana al jardín que ella mantenía tan meticulosamente. «Tienes que ir por tus cosas», dijo finalmente, antes de que él decida botarlas o esconderlas. Tenía razón, necesitaba recuperar mis pertenencias del apartamento que había compartido con Ricardo. Mi ropa, mis documentos importantes, mis materiales de trabajo, mis pocas posesiones personales que todavía tenían significado para mí. Pero la idea de volver a ese lugar, de enfrentar a Ricardo otra vez, me llenaba de pavor. «Voy contigo», dijo mi madre, como si hubiera leído mis pensamientos. «Y vamos a llamar a tu primo David para que venga también. Necesitas testigos y necesitas ayuda para cargar las cosas». David era mi primo mayor, un tipo grande y intimidante que trabajaba como entrenador personal. Siempre me había protegido cuando éramos niños, ahuyentando a los bravucones que me molestaban. Me sentí aliviada de que estaría ahí. Llegamos al apartamento alrededor del mediodía. El BMW de Ricardo no estaba en el estacionamiento, probablemente todavía en el taller o en algún depósito de grúas, pero su otro coche, un sedán más viejo que usaba ocasionalmente, estaba ahí. Subimos en el elevador en silencio. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Cuando llegamos a la puerta del apartamento, saqué mis llaves con manos temblorosas. Abrí la puerta, y lo primero que vi fue el desastre. Había cosas tiradas por todas partes. Cojines del sofá en el suelo, libros botados de los estantes, algunos de mis materiales de dibujo rotos y esparcidos. Ricardo había tenido un berrinche. Y ahí estaba él, sentado en el sofá, todavía con la ropa de la noche anterior, con los ojos rojos e hinchados. Olía a alcohol y desesperación. «Sofía», dijo cuando me vio, levantándose tambaleante. «Viniste, sabía que vendrías. Podemos arreglar esto, podemos...» Se detuvo cuando vio a mi madre y a David detrás de mí. «¿Qué es esto?», preguntó, su voz tomando un tono defensivo. «¿Trajiste refuerzos?».
¿Tienes miedo de estar a solas conmigo? ¿De tu propio marido? Vine por mis cosas, dije, manteniendo mi voz firme. Y sí, traje testigos, porque ya no confío en ti. No confías en mí, repitió con amargura. Yo nunca te haría daño y lo sabes. Ya me has hecho daño, respondí, durante años, solo que el daño no dejaba moretones visibles. David dio un paso adelante, colocándose entre Ricardo y yo. Sofía va a empacar sus cosas. Tú te vas a sentar ahí y no vas a interferir. ¿Entendido? Ricardo miró a David, evaluando si valía la pena el enfrentamiento físico. Claramente decidió que no. Se dejó caer de nuevo en el sofá, su postura derrotada. «Esto es ridículo», murmuró. «Es mi esposa. Es mi apartamento. No pueden simplemente entrar aquí y...» «Es nuestro apartamento», lo interrumpí. «Ambos nombres están en el contrato de arrendamiento, y muy pronto será solo tuyo, así que disfrútalo». Fui a la habitación principal y empecé a empacar. Saqué maletas del armario y empecé a llenarlas con mi ropa, mis zapatos, mis accesorios. Mi madre me ayudaba, doblando cuidadosamente cada prenda, mientras David se quedaba en la sala vigilando a Ricardo. Encontré la caja donde guardaba mis documentos importantes. Mi título universitario, mi acta de nacimiento, mi pasaporte, los certificados de mis proyectos ganadores. Ricardo no los había tocado, gracias a Dios. También encontré mi viejo portafolio de arquitectura, el que había usado en la universidad, lleno de mis mejores diseños. Lo abrí y miré los bocetos, los renders, los planos. Era como mirar el trabajo de una extraña, de una versión de mí que había existido en otra vida. «Eras tan talentosa», dijo mi madre en voz baja, mirando por encima de mi hombro. «Sigues siendo talentosa, solo necesitas recordarlo». En el fondo del armario, encontré algo que me hizo detenerme, una caja vieja de zapatos que contenía cartas. Cartas que Ricardo me había escrito cuando estábamos empezando a salir. Mi amor, mi vida, mi alma gemela. Todas esas palabras dulces, todas esas promesas. ¿En qué momento se habían convertido en mentiras? ¿O siempre habían sido mentiras y yo había sido demasiado ciega para verlo? Tomé la caja y la tiré a la basura. No necesitaba esos recordatorios de lo que pudo haber sido. Empaqué mis materiales de trabajo, mis tableros de dibujo, mis escuadras, mis lápices especiales, mi laptop, todo lo que necesitaba para seguir trabajando, para reconstruir mi carrera. Cuando terminé con la habitación, fui al pequeño espacio en el comedor donde había establecido mi oficina. La mesa donde trabajaba estaba llena de papeles arrugados, como si Ricardo hubiera estado revisando mis cosas. Recogí todo cuidadosamente, contratos con clientes, facturas, bocetos de proyectos actuales, y entonces encontré algo que me heló la sangre. Entre mis papeles, había estados de cuenta bancarios que yo no conocía. Los abrí con manos temblorosas y descubrí una cuenta a nombre de Ricardo que yo desconocía completamente. Una cuenta con una cantidad considerable de dinero. Miré las transacciones, transferencias regulares desde nuestra cuenta conjunta a esta cuenta secreta. Pequeñas cantidades que individualmente no llamaban la atención, pero que acumuladas durante años sumaban una cantidad impresionante. Ricardo había estado robándome. Sistemáticamente, durante años. Salí de la oficina con los papeles en la mano, temblando de rabia. Ricardo todavía estaba en el sofá, ahora con la cabeza entre las manos. «¿Qué es esto?», pregunté, arrojando los estados de cuenta sobre la mesa de centro frente a él. Él levantó la vista, y cuando vio los papeles, su rostro palideció. «Sofía, yo puedo explicar. ¿Me has estado robando?». Mi voz subió de volumen. «¿Durante cuánto tiempo? ¿Desde cuándo?». «No te estaba robando», dijo rápidamente. Era para nosotros, para nuestro futuro, para cuando compráramos una casa, para cuando tuviéramos hijos. Era un ahorro secreto», dije con incredulidad. «Una cuenta que solo tú conocías».
Mientras me cuestionabas cada peso que yo gastaba de mi propio dinero, tú estabas desviando dinero de nuestra cuenta conjunta a una cuenta secreta. Alguien tenía que ser el responsable, se defendió débilmente. Alguien tenía que pensar en el futuro. Eres un ladrón, dije, sintiendo una calma fría reemplazar mi rabia. Y un hipócrita. Me acusabas de ser irresponsable con el dinero mientras tú robabas de nuestra cuenta compartida. Yo gano más que tú, dijo, y ahí estaba otra vez, ese argumento que siempre usaba. La mayor parte de ese dinero era mío de todas formas. Pero no todo, respondí. Parte de ese dinero venía de mi sueldo, de mis proyectos, de mis aportaciones, y tú lo tomaste sin mi conocimiento ni mi consentimiento. Eso es robo, Ricardo. Literal, legalmente, es robo. Mi madre había salido de la habitación al escuchar la discusión. Cuando vio los papeles, su expresión se endureció. Vamos a necesitar copias de esto, dijo, tomando los estados de cuenta. Voy a fotografiarlos ahora mismo. No puedes hacer eso, protestó Ricardo tratando de levantarse. Esos son documentos privados. David lo empujó de vuelta al sofá. Siéntate. Mi madre fotografió cada página con su teléfono, asegurándose de capturar cada detalle. Esta evidencia sería crucial para el divorcio. Seguí empacando, ahora con un propósito renovado. No solo estaba dejando a un marido abusivo, estaba dejando a un ladrón. Cada nueva revelación me confirmaba que estaba tomando la decisión correcta. En la cocina, rescaté los pocos utensilios que eran míos. Un juego de cuchillos que mi madre me había regalado cuando me mudé. Una cafetera que había comprado con mi primer sueldo. Algunas tazas y platos que tenían valor sentimental. También tomé comida de la despensa. Pasta, arroz, latas de conservas. Si Ricardo iba a cuestionar cada peso que yo gastaba, entonces yo iba a tomar lo que me correspondía. Cuando finalmente terminamos, teníamos 4 maletas grandes, 3 cajas de cartón y mi portafolio. No era mucho para representar casi 5 años de matrimonio, pero era mío. David empezó a bajar las cosas al coche. Mi madre se quedó conmigo para el último viaje. Miré alrededor del apartamento una última vez. Este lugar que había sido mi hogar, mi prisión, las paredes que había visto todos los días durante años, el sofá donde me había sentado innumerables noches, sintiéndome sola incluso con Ricardo a mi lado, la ventana por la que había mirado tantas veces preguntándome si alguna vez escaparía. Y ahora estaba escapando. Ricardo seguía en el sofá, viéndose pequeño y patético. Parte de mí sintió lástima por él, pero era una parte muy pequeña, y la ignoré. Sofía, dijo cuando me vio caminar hacia la puerta. Por favor, no tiene que terminar así. Podemos ir a terapia. Puedo cambiar. Puedo ser mejor. Me detuve y me volteé para mirarlo una última vez. ¿Sabes qué es lo más triste, Ricardo? Que tal vez podrías cambiar. Tal vez podrías ser mejor. Pero ya no me importa. Ya no quiero estar aquí para ver si puedes o no. Ya no quiero ser tu proyecto de mejora personal. Ya no quiero ser tu posesión. Ya no te quiero, punto. No digas eso. Su voz se quebró. Todavía me amas. Sé que me amas. Te amaba. Lo corregí. Amaba a la persona que pensé que eras. Pero esa persona nunca existió, ¿verdad? Desde el principio fue una actuación. Fuiste el novio perfecto hasta que te sentiste seguro de que me tenías atrapada. Y entonces empezaste a mostrar quién eres realmente. Eso no es cierto, protestó débilmente. ¿No? Entonces dime, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaste sobre mi día? ¿Cuándo fue la última vez que mostraste interés genuino en mis proyectos? ¿Cuándo fue la última vez que me trataste como una igual, no como un accesorio de tu vida? Se quedó en silencio porque no tenía respuesta. Exactamente, dije. Voy a contactar a un abogado. Espera los papeles del divorcio. Y sobre el coche, puedes intentar demandarme. Pero tenemos seguro, y yo estaba listada como conductora autorizada. Va a ser difícil probar que fue intencional. Pero fue intencional.
dijo con amargura. Ambos lo sabemos. Pruébalo, respondí con una sonrisa fría. De la misma forma que yo voy a probar que rompiste mi vestido intencionalmente frente a 50 testigos. De la misma forma que voy a probar que has estado robando de nuestra cuenta conjunta durante años. De la misma forma que voy a probar que has sido emocionalmente abusivo durante todo nuestro matrimonio. Su rostro se descompuso cuando entendió la posición en la que estaba. Él podía acusarme de destruir su coche, pero yo tenía una lista mucho más larga de acusaciones contra él. Esto va a arruinarte, dijo, intentando un último intento de intimidación. Cuando la gente sepa lo que hiciste, vas a quedar como la loca. Nadie va a querer trabajar contigo. Nadie va a quererte. Tal vez, respondí, sintiéndome extrañamente en paz con esa posibilidad. Pero prefiero ser la loca que la sumisa. Prefiero ser la villana de tu historia que la víctima de la mía. Salí del apartamento y cerré la puerta detrás de mí. Escuché a Ricardo gritar mi nombre, su voz amortiguada por la puerta. Pero no me detuve. Seguí caminando hacia el elevador donde mi madre me esperaba con una expresión de orgullo en su rostro. «Bien hecho, mi niña», dijo, abrazándome fuerte. Los días siguientes fueron un torbellino. Contraté a una abogada especializada en divorcios, una mujer llamada Mariana, que tenía reputación de ser implacable. Le mostré toda la evidencia, los estados de cuenta de la cuenta secreta, fotografías del vestido destruido, una lista de testigos de la fiesta que habían presenciado la humillación, mensajes de texto condescendientes de Ricardo a lo largo de los años. Este va a ser el caso más fácil de mi carrera, dijo Mariana con una sonrisa satisfecha. Tu esposo es un idiota. Dejó un rastro de evidencia kilométrico. Y lo mejor es que él probablemente cree que tiene ventaja porque es hombre y porque gana más dinero. Va a ser una sorpresa desagradable para él. Ricardo contrató a su propio abogado, un tipo arrogante que inmediatamente intentó intimidarme con amenazas legales sobre el coche. Pero Mariana lo puso en su lugar rápidamente, señalando que cualquier reclamo sobre el coche sería contrarrestado con evidencia de abuso emocional y robo financiero. La batalla legal comenzó. Ricardo intentó congelar nuestras cuentas conjuntas, pero Mariana logró que el juez ordenara que ambos tuviéramos acceso igual hasta que se resolviera el divorcio. Ricardo intentó argumentar que yo no merecía nada, porque no había contribuido significativamente al matrimonio. Pero la evidencia de mis ingresos freelance y el hecho de que él había estado robando de nuestra cuenta conjunta destruyó ese argumento. Y entonces vino el descubrimiento más impactante. Durante el proceso de descubrimiento legal, el abogado de Ricardo tuvo que entregar todos los registros financieros. Y ahí fue donde encontramos algo que ni siquiera yo había imaginado. Ricardo había estado teniendo una aventura. No física, al menos no que pudiéramos probar. Pero había estado gastando dinero en otra mujer. Cenas en restaurantes caros, regalos, incluso un fin de semana en un hotel de lujo. Todo pagado con el dinero de la cuenta secreta. El dinero que supuestamente estaba ahorrando para nuestro futuro. La mujer era una colega de su trabajo, una tal Valeria. Por los registros, la aventura había comenzado hace casi un año. Mientras Ricardo me cuestionaba por comprarme un vestido, él estaba gastando miles en impresionar a otra mujer. Cuando Mariana me mostró la evidencia, no sentí el dolor que esperaba sentir. Sentí validación. Esto era la confirmación final de que había tomado la decisión correcta. Ricardo nunca me había amado. Probablemente nunca amó a nadie más que a sí mismo. Mariana usó esta información devastadoramente en las negociaciones. El abogado de Ricardo intentó minimizarlo, argumentar que no era relevante para el divorcio, pero el juez no estuvo de acuerdo. El juez vio un patrón claro. Un hombre que había estado controlando y manipulando a su esposa, mientras él mismo vivía una vida secreta. El resultado final fue mejor de lo que yo había esperado. El juez ordenó que todo el dinero de la cuenta secreta fuera dividido equitativamente. También ordenó que Ricardo me pagara una compensación por el abuso emocional documentado y por haber gastado fondos maritales en una aventura extramarital. En total, salí del matrimonio con aproximadamente el 60% de nuestros activos combinados. Ricardo estaba furioso. Intentó apelar,
pero su abogado le aconsejó que aceptara el acuerdo. Una apelación solo revelaría más detalles sórdidos de su comportamiento, y su reputación ya estaba bastante dañada. La familia de Ricardo, por supuesto, me pintó como la villana. Doña Marta le contó a todos que yo había destruido su familia, que había seducido a su hijo solo para robarle su dinero. Patricia publicó cosas vagas en redes sociales sobre mujeres manipuladoras que destruyen hombres buenos. Pero a mí ya no me importaba lo que pensaran, porque mientras ellos hablaban, yo estaba reconstruyendo mi vida. Con el dinero del divorcio, hice algo que había soñado durante años. Abrí mi propio estudio de arquitectura. Era pequeño al principio, solo yo trabajando desde un espacio compartido en el centro de la ciudad. Pero era mío, completamente, absolutamente mío. Diseñé tarjetas de presentación, un logo, un sitio web. Volví a contactar con viejos colegas del estudio donde había trabajado años atrás. Algunos me dieron la espalda, habían escuchado los rumores sobre el incidente del coche y me consideraban inestable. Pero otros me apoyaron. Me refirieron clientes, me ayudaron a establecer conexiones, me recordaron que yo era talentosa y que mi valor no estaba definido por mi matrimonio fallido. Mi primer proyecto después del divorcio fue el diseño de una casa pequeña para una cliente llamada Andrea. Era una mujer divorciada como yo, que había dejado a un marido abusivo y estaba construyendo una nueva vida para ella y sus 2 hijos. Quería una casa que fuera acogedora pero también fuerte, un refugio que representara su independencia. Trabajé en ese proyecto con una pasión que no había sentido en años. Diseñé cada detalle pensando en lo que Andrea necesitaba. Espacios abiertos que permitieran conexión familiar, pero también rincones privados donde cada uno pudiera tener su propio espacio. Ventanas grandes que dejaran entrar luz natural. Materiales duraderos pero hermosos. Una cocina que fuera el corazón del hogar. Cuando le presenté los planos finales, Andrea lloró. «Es perfecto», dijo. Es exactamente lo que necesitaba, pero no sabía cómo expresar. Ese proyecto me abrió puertas. Andrea recomendó mis servicios a sus amigas. Una de ellas estaba renovando un café y me contrató para el diseño del espacio. Otra estaba convirtiendo un edificio viejo en oficinas compartidas y necesitaba un arquitecto creativo. Mi estudio comenzó a crecer. Contraté a una asistente, una recién graduada llamada Lucia, que tenía el mismo fuego en los ojos que yo había tenido a su edad. 6 meses después, contraté a otro arquitecto, un hombre mayor llamado Fernando que había sido despedido de su empresa anterior y necesitaba un nuevo comienzo. Nos mudamos a una oficina más grande, compramos equipo nuevo, comenzamos a trabajar en proyectos más ambiciosos, y entonces llegó el proyecto que cambiaría todo. Un desarrollador inmobiliario estaba buscando un arquitecto para diseñar un complejo de viviendas sostenibles. Era un proyecto enorme, el tipo de proyecto que podía hacer o destruir una reputación. Había docenas de estudios compitiendo por el contrato. Preparé una propuesta que me tomó semanas. Investigué sobre materiales sostenibles, sobre diseño bioclimático, sobre cómo crear espacios que fueran tanto ecológicos como hermosos. Diseñé un concepto que integraba paneles solares, sistemas de recolección de agua de lluvia, jardines verticales, espacios comunitarios que fomentaran la interacción entre vecinos. Presenté mi propuesta junto con los otros finalistas y gané. El desarrollador me dijo después que mi propuesta había sido la más innovadora, la que mejor entendía la visión del proyecto. Pero también me dijo algo más. Tu pasión se nota. Es claro que esto no es solo un trabajo para ti, es una vocación. El proyecto de viviendas sostenibles me tomó 1 año completar. Fue agotador, desafiante, a veces frustrante. Hubo noches donde dormía en la oficina, días donde cuestionaba cada decisión que había tomado, pero también fue lo más satisfactorio que había hecho en mi vida. Cuando el proyecto fue terminado, fue presentado en varias publicaciones de arquitectura. Una revista internacional de diseño le dedicó 6 páginas, llamándolo un ejemplo brillante de cómo la arquitectura sostenible puede ser tanto funcional como hermosa. Y entonces recibí la notificación.
Mi proyecto había sido nominado para el Premio Nacional de Arquitectura Sostenible. La ceremonia de premios fue en un hotel elegante, con cientos de arquitectos, diseñadores y profesionales de la industria. Llevé a mi madre como mi invitada. Ella estaba radiante de orgullo, diciéndole a cualquiera que escuchara que yo era su hija. Cuando anunciaron mi nombre como ganadora, no podía creer lo que estaba escuchando. Subí al escenario en un estado de shock. Recibí el premio de manos del presidente de la Asociación de Arquitectos y miré al público mientras los flashes de las cámaras me cegaban. Y entonces lo vi. Ricardo. Estaba sentado cerca del fondo del salón, con su traje caro y su expresión amarga. Había venido, probablemente esperando verme fracasar, o tal vez solo por curiosidad morbosa. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Vi en sus ojos una mezcla de emociones: sorpresa, envidia, tal vez incluso un poco de arrepentimiento. Pero mayormente, vi la realización de que me había subestimado. Había creído que sin él yo no sería nada, que mi talento era insignificante, que mis trabajitos no valían nada. Y yo le había probado que estaba completamente equivocado. Le sonreí, no con malicia, no con venganza, sino con genuina satisfacción, porque finalmente entendí algo fundamental. La mejor venganza no es destruir a la persona que te lastimó. La mejor venganza es vivir tan bien, tan plenamente, tan exitosamente, que su existencia se vuelva irrelevante para tu felicidad. En mi discurso de aceptación, no mencioné a Ricardo. No mencioné el divorcio, ni el matrimonio abusivo, ni el coche estrellado. En lugar de eso, hablé sobre resiliencia, sobre cómo a veces tenemos que destruir lo que ya no nos sirve para poder construir algo mejor, sobre cómo los finales, por dolorosos que sean, son también comienzos. La arquitectura, dije mientras sostenía el premio, es sobre crear espacios donde la gente pueda vivir su mejor vida. Pero antes de poder diseñar esos espacios para otros, tuve que aprender a crear ese espacio para mí misma. Tuve que aprender que merezco ocupar espacio, que mi voz merece ser escuchada, que mis diseños merecen ser vistos. La audiencia aplaudió. Mi madre lloraba en la primera fila, y yo me sentí completa de una forma que nunca había sentido cuando estaba casada. Después de la ceremonia, hubo un cóctel donde todos se mezclaban y hacían networking. Varios arquitectos reconocidos se acercaron a felicitarme, a preguntarme sobre futuros proyectos, a ofrecer colaboraciones. Y entonces Ricardo se acercó. «Felicidades», dijo con una voz que intentaba sonar sincera pero que estaba cargada de tensión. «Te lo ganaste». «Gracias», respondí simplemente. Yo sabía que eras talentosa», continuó claramente incómodo. «Siempre lo supe». No lo sabías», lo corregí gentilmente. «O si lo sabías, te aseguraste de que yo no lo supiera. Pasaste años convenciéndome de que mi trabajo no valía nada, de que yo no era suficiente». «Sofía, yo nunca». «No hagas esto», lo interrumpí. «No reescribas la historia. No intentes redimirte ahora que he logrado éxito. Tuviste años para apoyarme, para creer en mí, para ser mi compañero en lugar de mi obstáculo. Y elegiste ser lo segundo». Se quedó en silencio, mirando su copa de vino. «Pero ¿sabes qué?», continué, sorprendiéndome a mí misma con lo que estaba a punto de decir. «Te agradezco». Él levantó la vista, claramente confundido. «¿Qué?». «Te agradezco. Porque si no me hubieras roto ese vestido aquella noche, tal vez nunca habría encontrado el valor para dejarte. Tal vez seguiría atrapada en ese matrimonio, muriendo lentamente por dentro, convenciéndome a mí misma de que era suficiente. Así que gracias, Ricardo. Gracias por mostrarme exactamente quién eras de la forma más pública y humillante posible. Me diste el empujón que necesitaba». Su rostro se puso rojo. «¿Estás diciendo que te hice un favor?». «Exactamente eso», respondí con calma. «La mejor cosa que hiciste por mí en todo nuestro matrimonio fue destruir ese vestido, porque me obligaste a ver la verdad que había estado evitando durante años». «Estás loca», murmuró, usando esa vieja táctica de siempre. «Ya no puedes hacerme dudar de mi cordura».
dije con una sonrisa. Ya no tienes ese poder sobre mí. De hecho, no tienes ningún poder sobre mí. Eres solo un hombre con el que estuve casada una vez. Nada más. Me alejé antes de que pudiera responder, sintiéndome más ligera que nunca. Esa fue la última conversación significativa que tuve con Ricardo. Después de eso, nos cruzamos ocasionalmente en eventos de la industria o en lugares públicos, pero solo intercambiábamos saludos educados y distantes. Me enteré por conocidos mutuales de que su vida no había ido tan bien como la mía. Su relación con Valeria había terminado rápidamente después de que ella se enterara de todos los detalles del divorcio. Aparentemente, cuando descubrió que Ricardo era un manipulador abusivo que había robado de su esposa, decidió que no era el tipo de hombre con el que quería estar. Irónico, ¿no? Ricardo también tuvo problemas en el trabajo. La historia del vestido y el divorcio se había esparcido por nuestro círculo social, y aunque algunos lo defendieron, muchos comenzaron a verlo con otros ojos. Sus comportamientos controladores y condescendientes, que antes pasaban desapercibidos o se disculpaban, ahora eran señalados y cuestionados. Doña Marta intentó contactarme varias veces durante los meses siguientes al divorcio. Me enviaba mensajes diciendo que quería arreglar las cosas, que la familia es importante, que deberíamos poder ser civilizadas. La bloqueé en todas las plataformas. No le debía nada, y ciertamente no le debía mi tiempo o mi energía emocional. Patricia, curiosamente, me contactó casi un año después del divorcio. Me pidió que nos viéramos para tomar café. Acepté, más por curiosidad que por cualquier otra cosa. Cuando nos encontramos, ella se veía diferente, más pequeña, menos arrogante. Se sentó frente a mí y después de varios minutos de conversación incómoda, finalmente llegó al punto. «Dejé a Andrés», dijo en voz baja. Me sorprendí genuinamente. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que nuestro matrimonio era exactamente como el tuyo y el de Ricardo. Respondió, jugando con su taza de café. Andrés es callado, no como Ricardo, pero es igual de controlador, igual de manipulador, solo que lo hace de forma más sutil. Y yo me había convertido en mi madre, justificando su comportamiento, fingiendo que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. Procesé esta información en silencio. Te debo una disculpa, continuó Patricia mirándome finalmente a los ojos. Fui horrible contigo. Me reí cuando Ricardo te humilló. Siempre te hice sentir inferior. Y lo hice porque yo también me sentía inferior. Porque si admitía que tú estabas en una situación abusiva, tendría que admitir que yo también lo estaba. Era más fácil culparte a ti que enfrentar mi propia realidad. ¿Y ahora?, pregunté. Ahora estoy en terapia. Estoy aprendiendo sobre patrones de abuso, sobre por qué elegimos a las personas que elegimos, sobre cómo romper ciclos generacionales. Y me di cuenta de que aprendí todo esto de mis padres. Mi madre controla a mi padre emocionalmente. Mi padre se esconde en su trabajo para evitar confrontar sus problemas. Y yo pensé que eso era amor, esa disfunción tóxica. La escuché mientras hablaba sobre su proceso de sanación, sobre cómo estaba reconstruyendo su vida, sobre cómo había comenzado a poner límites con su familia. Era extraño verla vulnerable, humana, después de años de verla como mi antagonista. No espero que me perdones, dijo finalmente. Solo quería que supieras que tenías razón, sobre todo, y que lamento haber sido parte de hacerte sentir que estabas loca cuando en realidad estabas siendo abusada. Te perdono, dije, sorprendiéndome a mí misma. Y era verdad. Sostener rencor contra Patricia requería energía que yo prefería invertir en cosas más productivas. Pero eso no significa que quiera tener una relación contigo. Puedo perdonarte y también elegir mantener distancia. Ella asintió con comprensión. Lo entiendo. Solo quería que lo supieras. Nos despedimos civilizadamente, y fue la última vez que la vi. Escuché después que ella se mudó a otra ciudad, buscando un nuevo comienzo lejos de la influencia de su familia. Mientras tanto, mi vida seguía floreciendo. Mi estudio creció a 15 empleados. Nos mudamos a unas oficinas hermosas que yo misma diseñé, con luz natural abundante,
espacios colaborativos y una pequeña biblioteca con todos los libros de arquitectura que siempre había querido coleccionar. Tomé proyectos que me apasionaban. Diseñé una escuela sustentable para una comunidad rural, renové un edificio histórico convirtiéndolo en un espacio cultural, creé un complejo de apartamentos económicos pero hermosos para familias de bajos recursos. Cada proyecto era una expresión de lo que creía que la arquitectura debería ser: funcional, hermosa, accesible, sostenible. Y en algún punto del camino, sin darme cuenta de cuándo exactamente sucedió, dejé de pensar en Ricardo. Dejé de compararme con mi versión casada. Dejé de definirme por lo que había sobrevivido y comencé a definirme por lo que estaba creando. 2 años después del divorcio, conocí a alguien. Se llamaba Mateo. Era ingeniero estructural y nos conocimos trabajando en un proyecto conjunto. Era diferente a Ricardo en todos los sentidos posibles. Cuando yo hablaba sobre mis diseños, él escuchaba realmente, hacía preguntas inteligentes, respetaba mi expertise, nunca intentó minimizar mi trabajo o hacerme sentir pequeña. Nuestra relación creció lentamente, orgánicamente. No hubo gran declaración romántica ni gestos elaborados. Solo 2 personas que se respetaban mutuamente, que disfrutaban de la compañía del otro, que se apoyaban en sus respectivas carreras. Mi madre lo amaba. Sí, me dijo después de conocerlo. Te ve como una igual, no como un trofeo o una sirvienta. No nos casamos de inmediato. De hecho, pasaron 3 años antes de que siquiera habláramos de matrimonio. Y cuando finalmente decidimos hacerlo, fue una decisión conjunta. Una conversación adulta sobre lo que ambos queríamos. No una presión social o una declaración unilateral. La boda fue pequeña e íntima. Solo familia cercana y amigos verdaderos. Mi madre lloró lágrimas de felicidad. Lucía y Fernando de mi estudio estuvieron ahí. Elena, la dueña de la boutique, vino y me regaló un vestido hermoso que diseñó especialmente para mí. Este vestido era diferente al verde esmeralda que Ricardo había destruido. Era color marfil, de encaje delicado, con un corte elegante pero cómodo. Y cuando me lo puse, me sentí hermosa. Pero más importante, me sentí yo misma. Durante la ceremonia, mientras intercambiábamos votos, miré a Mateo a los ojos y vi algo que nunca había visto con Ricardo: respeto genuino, amor equitativo, partnership verdadera. Prometo nunca hacerte sentir menos de lo que eres, dijo Mateo en sus votos personalizados. Prometo celebrar tus éxitos como si fueran míos, porque en cierta forma lo son. Tu felicidad es mi felicidad, tu crecimiento es mi alegría, y nunca, jamás, intentaré apagar tu luz para que la mía brille más. Lloré cuando lo escuché decir esas palabras, porque finalmente entendí cómo debería ser el amor. No es control disfrazado de protección, no es crítica disfrazada de preocupación, es apoyo genuino, respeto mutuo, celebración de los logros del otro. El matrimonio con Mateo no era perfecto. Teníamos desacuerdos, momentos difíciles, estrés por el trabajo y las responsabilidades. Pero la diferencia fundamental era que siempre nos tratábamos como equipo. Cuando había un problema, lo enfrentábamos juntos. Cuando uno de nosotros estaba equivocado, lo admitíamos sin convertirlo en una guerra de poder. Y nunca, ni una sola vez, Mateo intentó controlar lo que vestía, cómo gastaba mi dinero, o minimizar mis logros profesionales. 5 años después de mi divorcio de Ricardo, mi estudio había crecido a tal punto que abrimos una segunda oficina en otra ciudad. Teníamos proyectos en 3 países diferentes. Había sido invitada a dar conferencias en universidades sobre arquitectura sostenible y diseño inclusivo. Publiqué un libro sobre mi filosofía arquitectónica titulado Construyendo espacios, reclamando voz. En el prefacio, conté brevemente mi historia, sin nombres específicos, pero con suficientes detalles para que cualquiera que me conociera entendiera de qué estaba hablando. La arquitectura, escribí, es el arte de crear espacios donde las personas puedan vivir plenamente. Pero antes de poder crear esos espacios para otros, tuve que aprender a reclamar mi propio espacio.
Tuve que aprender que ocupar espacio no es egoísta, es necesario. Que tener voz no es ser dramática, es ser humana. Que brillar con luz propia no amenaza a las personas seguras de sí mismas, solo amenaza a aquellos cuyo poder depende de mantener a otros en la oscuridad. El libro se vendió sorprendentemente bien. Recibí cientos de mensajes de mujeres que se habían identificado con mi historia, que habían encontrado el valor para dejar sus propias relaciones abusivas, que habían redescubierto sus propias pasiones y talentos después de años de ser minimizadas. Una mujer me escribió: «Gracias por compartir tu historia. Estaba en un matrimonio exactamente como el tuyo. Leí tu libro y 2 semanas después, empaqué mis cosas y me fui. Ahora estoy reconstruyendo mi vida. Y aunque es difícil y aterrador, también es liberador. Tu historia me mostró que es posible no solo sobrevivir, sino prosperar después de dejar un matrimonio abusivo». Esos mensajes significaban más para mí que cualquier premio de arquitectura. Me enteré, años después, de que Ricardo se había vuelto a casar. Su nueva esposa era más joven, más callada, más dispuesta a moldearse a lo que él quería. Parte de mí sintió lástima por ella, pero supe que no podía salvarla. Ella tendría que encontrar su propia fuerza, su propio momento de claridad, su propio vestido verde esmeralda. En cuanto al BMW, Ricardo nunca lo reparó completamente. Según me contó un conocido mutuo, lo vendió como chatarra y compró un coche usado más modesto. Aparentemente, los costos del divorcio y la compensación que tuvo que pagarme habían dañado significativamente sus finanzas. Yo nunca tuve remordimiento por haber estrellado ese coche. Cada vez que alguien me preguntaba sobre eso, porque la historia se había convertido en algo de una leyenda urbana en nuestros círculos sociales, yo respondía honestamente: fue el precio de mi libertad y fue una ganga. Porque ese coche representaba todo lo que Ricardo valoraba más que a mí: estatus, apariencia, posesiones materiales. Destruir ese coche fue mi forma de decir que yo valía más que todas esas cosas superficiales. Fue mi forma de reclamar mi valor. Hoy, casi una década después de aquella noche del vestido rasgado, tengo una vida que esa versión de mí misma ni siquiera podría haber imaginado. Tengo un estudio exitoso con 30 empleados. Tengo un matrimonio verdaderamente equitativo con un hombre que me respeta. Tengo una hija de 3 años a quien estoy criando, para que sepa su valor desde el principio, para que nunca acepte ser minimizada o controlada. Le puse Valentina, no por la otra mujer de Ricardo, sino porque el nombre significa fuerte y valiente. Y eso es lo que quiero que sea: fuerte en su identidad, valiente en sus convicciones, segura en su valor. A veces, cuando trabajo en un diseño particularmente desafiante, mi hija se sienta junto a mí con sus propios crayones y papeles, diseñando sus propias creaciones. Y yo la miro y pienso en cómo casi perdí esta vida. Casi me quedé atrapada en ese matrimonio, muriendo lentamente por dentro, convenciendo a mí misma de que era suficiente cuando claramente no lo era. El vestido verde esmeralda nunca pudo ser reparado. Lo guardé durante un tiempo, los pedazos de seda rasgados que representaban el momento en que mi vida cambió. Eventualmente, lo llevé a una artista textil que lo convirtió en una obra de arte. Lo enmarcó, los jirones de tela verde dispuestos de forma que parecían alas desplegándose. Esa obra de arte cuelga ahora en mi oficina. Los clientes a menudo preguntan sobre ella, y yo les cuento una versión abreviada de la historia. Algunos se escandalizan, otros se ríen, otros se ven pensativos. Pero todas las mujeres que han estado en situaciones similares, ellas entienden inmediatamente. Ven ese vestido rasgado y ven su propia liberación, su propio momento de claridad, su propia decisión de elegirse a sí mismas sobre la comodidad de la sumisión. Y el coche, ese BMW negro que estrellé deliberadamente contra un muro de concreto, también se convirtió en símbolo, no de destrucción, sino de autodeterminación, de una mujer diciendo no más de la forma más dramática posible.
de alguien finalmente priorizando su dignidad sobre mantener las apariencias. Me preguntan a menudo si lo haría diferente si pudiera retroceder en el tiempo, si habría manejado la situación de forma más madura, más apropiada. Y mi respuesta siempre es la misma: no, porque ese acto de destrucción fue también un acto de creación. Destruí el coche, sí, pero en el proceso construí algo mucho más valioso: mi autoestima, mi independencia, mi futuro. A veces la transformación requiere destrucción. A veces necesitas arrasar con lo viejo antes de poder construir algo nuevo. A veces necesitas estrellarte contra un muro, literal o metafóricamente, antes de poder encontrar un nuevo camino. Y sí, mi marido me rompió el vestido delante de toda la familia, pero su coche fue el que pagó el precio. Y fue el mejor intercambio que pude haber hecho. Porque al final, el vestido era solo tela, el coche era solo metal, pero mi libertad, mi dignidad, mi derecho a existir plenamente en el mundo, eso no tiene precio. Y ahora, cada vez que diseño un espacio, cada vez que ayudo a alguien a visualizar su hogar ideal, llevo conmigo la lección que aprendí aquella noche: que todos merecemos ocupar espacio, que todas nuestras voces merecen ser escuchadas, que ninguno de nosotros debería tener que hacerse pequeño para hacer a otro sentirse grande. Esa es la verdadera arquitectura de la vida: construir espacios, físicos y emocionales, donde podamos ser completamente nosotros mismos, sin disculpas, sin vergüenza, sin miedo. Y si alguien intenta destruir ese espacio, si alguien intenta rasgarnos como Ricardo rasgó mi vestido, tenemos el derecho, el poder y la responsabilidad de defendernos, de cualquier forma que sea necesaria, incluso si eso significa estrellar un BMW contra un muro. Porque al final del día, tu paz mental, tu dignidad y tu libertad valen más que cualquier coche, cualquier matrimonio, cualquier apariencia de normalidad. Y eso es lo que quiero que entiendas de mi historia. No que la venganza sea siempre la respuesta. No que debas destruir propiedad para sentirte empoderada, sino que debes valorarte lo suficiente como para rechazar cualquier relación, situación o persona que te haga sentir menos de lo que eres. Tu vestido, sea literal o metafórico, merece permanecer intacto. Y si alguien lo rompe, tienes todo el derecho de asegurarte de que ellos paguen el precio.